Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Amado Señor, este es el momento más importante de este culto, porque es cuando abrimos juntos tu palabra para escuchar lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Y Señor, que mis labios y que mi voz comuniquen solamente tu mensaje. Pido, Señor, la ayuda y la dirección de tu Espíritu para que así sea. Que todo lo que hagamos aquí exalte a Cristo. Y que cada uno de nosotros hoy pueda escuchar, pero no solo escuchar, sino responder debidamente a lo que tú nos dices hoy. Así que háblanos, te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una quinceañera en el estado de Texas, uno de los regalos fue una hermosa cadena, obsequio de uno de los tíos de la quinceañera. Con mucho orgullo, él dijo que la había traído desde México. Era oro de 24 quilates, le había costado un dineral y todos se quedaron muy asombrados, maravillados ante la generosidad de ese tío. Hasta que un par de semanas después, saliendo de su práctica de fútbol, la quinceañera observó que la cadena le había dejado un anillo verde en el cuello. Obviamente no era de oro de verdad. Su abuelita lo miró y le dijo: hija, el oro verdadero no te convierte en el increíble Hulk. Todos, yo creo, hemos tenido esa experiencia de pensar que algo era muy valioso, muy costoso, para luego descubrir que era una simple baratija, que era pura apariencia nada más. Es con buena razón que reza el dicho: no todo lo que brilla es oro, porque hay cosas muy baratas que parecen ser caras y por otra parte hay cosas muy valiosas y muy costosas que no dan esa apariencia a primera vista. Nos pesa gastar dinero en algo que pensábamos que valía la pena, pero que luego resultó ser una imitación. Pero hay algo todavía peor, mucho peor. Y eso es gastar nuestra vida en algo que realmente no vale la pena. Derrochar y desperdiciar nuestros días en algo que en realidad nunca nos va a satisfacer. Y podríamos aplicar ese concepto de muchas maneras, pero hoy vamos a enfocarnos en la religiosidad, en la práctica de nuestra fe. Existe una clase de religiosidad barata, de imitación, de fantasía, que parece real, pero no lo es. Esta clase de religiosidad se manifestó en la vida de Roboam, el primer rey de Judá durante los años del reino dividido. Cuando su padre Salomón murió, como hemos visto hace algunas semanas, él perdió el mando de las 10 tribus del norte porque no supo ser comprensivo con el pueblo. Y él siguió malos consejos. Como resultado, esas 10 tribus escogieron a Jeroboam como su rey. Y Jeroboam estableció una religión, la palabra es sincrética, mezclada en el norte, donde usó unos becerros de oro para representar, según él, la presencia de Dios. Entonces, en nombre, la religión de Jeroboam era una adoración a Dios, pero lo estaba haciendo de una forma que Dios no había aprobado. Roboam, en cambio, tenía en Jerusalén, su ciudad capital, el único templo en todo el mundo
del Dios verdadero, de Jehová, el Dios de Israel. Y vamos a ver ahora cómo fue la religión de Roboam. Y encontramos la historia en Primera de Reyes 14, 21 al 31. Lo pueden leer en su Biblia, es lo preferible porque recordamos más de lo que leemos en papel, pero también lo pueden ver en pantalla si no traen la Biblia. Dice así la palabra de Dios. Roboam, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde, de entre todas las tribus de Israel, el Señor había decidido poner su nombre. La madre de Roboam era una amonita llamada Noamá. Los habitantes de Judá hicieron lo malo ante el Señor y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron altares paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Asera. Incluso había en el país hombres que practicaban la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam y se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los comandantes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam. Cuando murió Roboam, hijo de la amonita llamada Noamá, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Abías lo sucedió en el trono. Roboam reinó en Jerusalén, la ciudad de Dios, y lo tenía todo a su alcance. A poca distancia de su casa estaba el templo donde se ofrecían sacrificios a Dios, donde estaban los sacerdotes que podían enseñarle al pie de la letra lo que Dios quería. La presencia misma de Dios que se manifestaba ahí en el templo. Y sin embargo, aún al comienzo de este pasaje hay una nota discordante. Porque el autor menciona al principio y al final quién fue la madre de Roboam. Ahora, eso es un poco inusual. Normalmente la Biblia nos dice quién fue su madre, pero no siempre, su padre, pero no siempre menciona a la madre. Entonces, cuando nos menciona quién fue su madre, es por algo. Y la razón es que Noamá, la madre de Roboam, fue una de las esposas, las muchas esposas extranjeras de Salomón que trajeron sus ídolos de sus pueblos a Jerusalén. Entonces, Roboam, hay que decirlo, Roboam fue responsable por las malas decisiones que él mismo tomó, ¿no? Cada uno de nosotros es responsable por lo que hace. Pero Salomón, su padre, sembró las semillas
de lo que él iba a hacer, sembró las semillas de su caída cuando se empezó a casar con estas mujeres que trajeron sus falsas religiones a Jerusalén. Y aquí hay una lección muy importante para nosotros. Porque las decisiones que tú tomas hoy van a repercutir por muchos años en la vida de tus hijos. Si tú decides ahora ser fiel a Dios y buscarlo y caminar con Él y ser un hombre de bien, un hombre de integridad, un hombre que busca a Dios, vas a traer bendición a la vida de tus hijos. Y si tú más bien eliges el camino del mal, pues no te sorprendas cuando las cosas les van mal a tus hijos también y siguen tus caminos. Lo vemos en Salomón y en Roboam. Y entonces, como resultado, el pueblo provocó a Dios a celos. Nos puede parecer un poco extraño hablar de los celos de Dios. Decimos, pero ¿cómo va a ser Dios celoso? Y es porque muchas veces cuando hablamos de celos, estamos hablando de algo desmedido, de algo incorrecto, de algo inapropiado. No estamos pensando en un hombre celoso que no puede dejar a su esposa salir a la calle o manejar un carro porque quién sabe lo que va a hacer. Y entendemos que se está pasando de la raya, que es demasiado. Pero hay una clase de celos que es correcta. Tenemos celos buenos. Pensemos, por ejemplo, en un padre con una hija joven, bonita, y de repente este padre se da cuenta de que hay un padrote que está tratando de jalar a su hija para convertirla en una prostituta. ¿Qué pensaríamos si ese padre dijera, bueno, ella sabe lo que hace? Si quiere escoger esa vida, pues allá ella. Diríamos, qué padre más terrible. No, un buen padre pelearía por su hija, iría a confrontar a ese padrote, le daría una golpiza antes de ver a su hija perdida en esa clase de vida. ¿Por qué? Porque tiene celos, buenos celos, por el bienestar de su hija. Y así es con Dios también. Dios es celoso. Dios es celoso por su gloria. Dios es celoso por el bienestar de su pueblo. Y entonces cuando Dios vio que el pueblo se estaba alejando y que estaba haciendo cosas indebidas que no le daban la gloria a Él y que les iban a traer malas consecuencias a ellos, Él no pudo estar allá en el cielo diciendo, bueno, pues a ver, que ellos hagan lo que van a hacer, ellos saben lo que hacen, que tomen sus propias decisiones. No, le causó celos. Porque Dios ama su gloria. Y porque Dios ama a su pueblo. No se pudo quedar simplemente con los brazos cruzados. Así son los celos de Dios. Ahora, este pasaje nos revela 3 cualidades de la religión barata. En primer lugar, la religión barata es tolerante. Acepta de todo. No pone límites. En sus prácticas religiosas, los judíos comenzaron a hacer altares en las colinas y debajo de los árboles, donde ponían piedras y palos que representaban a dioses paganos. Estas prácticas las habían aprendido de los cananeos que vivieron antes en el país. Es decir, los israelitas estaban tomando de las costumbres de otros las cosas que les gustaban para hacer su propia clase de religión. Ellos estaban haciendo una religión mezclada e impura. Así fue que provocaron a Dios a celos con esa religión barata. Y me parece tan interesante en este pasaje
que si nos damos cuenta, Roboam seguía yendo al templo de Dios. No sabemos con qué frecuencia. De repente iba una vez al año, no lo sé. Pero él seguía yendo al templo de Dios. Al parecer, o sea, por el cartelón, por la careta, seguían adorando a Jehová, seguían adorando al Dios de Israel, pero habían introducido todas estas otras costumbres y prácticas dentro del pueblo también. Hoy en día hay muchas personas que quieren hacer su religión como preparan un plato de comida en el buffet. Creo que uso demasiados ejemplos de los buffets y les doy la impresión de que todo el tiempo ando comiendo en los buffets, ¿verdad? Pero es que así muchas veces la gente quiere hacer su religión. Vamos al buffet con nuestro plato y agarramos de acá lo que nos gusta. Eso no me gustó tanto, ahí lo voy a dejar. Vamos mezclando, vamos agarrando y lo preparamos todo a nuestro antojo. Y si estás en un buffet, está bien que hagas eso. Pero si estás adorando a Dios, no puede ser. Ellos eran muy tolerantes, escogiendo lo que les gustaba y desechando lo que no. Pero Dios es intolerante. Él exige que lo adoremos solamente y exclusivamente a Él. Pero hay muchas personas ahora que tienen esa religiosidad de estilo buffet. Y entonces se llaman cristianos. Quizás llevan una cruz en el cuello, asisten a la iglesia, pero también se guían por el horóscopo que ven en línea. Consultan a los hechiceros, aclarando por supuesto que es magia blanca y no magia negra la que están practicando. Hablan de Jesús, pero tienen estatuas de otras personas en sus casas a quienes en realidad les dedican más atención y les tienen más confianza. Frotan la panza del Buda para que les dé suerte. Es decir, su religión es en realidad una combinación de un montón de factores incoherentes y creen que son así muy tolerantes. Pero en realidad están causándole celos a Dios, porque Él busca un pueblo que se comprometa al 100% con Él. La religión barata es tolerante, pero la religión verdadera es pura y se consagra para adorar solamente a Dios. La segunda cualidad de la religión barata que encontramos aquí en este pasaje es que la religión barata es inmoral. La religión barata es tolerante y la religión barata es inmoral. Cuando los israelitas llegaron a conquistar la tierra prometida, las naciones que ellos debían expulsar practicaban la prostitución como parte de su religión. Es algo que a nosotros nos suena tan chocante y debe sonar chocante. Es algo que nos debe causar una reacción y nos debe extrañar. Pero ellos en los templos de sus dioses tenían tanto a mujeres como hombres que se dedicaban a la prostitución y era en su forma de pensar mediante el acto sexual que se unían entonces con el dios o la diosa a la que estaban adorando. Pero bíblicamente hablando, desde la perspectiva de Dios, esta es una gran perversión y un gran abuso del plan de Dios y su propósito para la sexualidad. Dios creó la sexualidad no para confundirse con la adoración, sino como la base del matrimonio y de la familia. Pero entonces ahora dentro del pueblo de Dios, bajo Roboam, estaban adoptando estas mismas costumbres perversas que habían tenido las naciones que Dios les había mandado para expulsar. Entonces eran iguales a ellos. En lugar de ser un pueblo santo y diferente, simplemente habían aceptado y estaban imitando todas esas malas costumbres. Ahora nosotros creemos
que hemos progresado. Decimos, qué bueno que somos mucho mejores que esa gente de antes. Pero si nos ponemos a ver las noticias, nos damos cuenta de que en realidad no hemos progresado mucho. Esta semana salió la noticia de que una denominación tradicional con el rótulo de cristiano está considerando si el poliamor es aceptable dentro de su teología. Hace 15 años aceptaron el matrimonio homosexual, diciendo, bueno, simplemente queremos extender los beneficios del matrimonio a los homosexuales, pero claro, con la idea de la monogamia. Pero ahora han abandonado eso, ahora están hablando de poliamor, y no sé qué será lo que sigue. Cuando vemos a los Terians, pensamos que quizás lo próximo va a ser incluir a los animales en su matrimonio. No lo sé. Hace poco vi un video de una iglesia en Canadá, y no lo hubiese creído si no hubiese visto el video, pero en su culto, para recoger la ofrenda, un travesti salió bailando por la escalera por donde normalmente entra el coro de la iglesia, bailando con la música de una canción secular, y recogió la ofrenda poniéndola en su brasier. No estamos tan lejos de ellos. Cuando se confunden las cosas, cuando la inmoralidad se vuelve aceptable y se celebra, entonces estamos en realidad haciendo la misma cosa que ellos están haciendo. La religión barata es inmoral. Y lo que sucede es que cuando transigimos los límites que Dios ha puesto, todo se vuelve aceptable. Y lo que hace 10 años daba asco, ahora se tiene que celebrar y se tiene que aplaudir y se tiene que promover. Y lo que ignoramos es que el sexo siempre significa algo. No lo podemos definir a nuestro antojo. O lo usamos como la base de un matrimonio entre un hombre y una mujer, siguiendo el diseño de Dios reflejado en Génesis, o lo convertimos en algo diferente que nos alejará de él. La religión barata es inmoral, pero la religión verdadera se apega a la voluntad de Dios. La religión verdadera no consiste en personas perfectas, porque no lo somos, sino que consiste en personas que buscan de todo corazón hacer la voluntad de Dios, en lugar de tratar de adaptar la voluntad de Dios a sus antojos. La tercera cosa que descubrimos en este pasaje acerca de la religión barata es esta. La religión barata es impotente, no tiene poder. La historia de Roboam nos deja una imagen muy clara de la impotencia de la religión barata cuando nos cuenta acerca de la invasión de Judá por el rey egipcio Sisac. Ahora, este es uno de los lugares, de muchos lugares en la Biblia, donde hay un punto de contacto entre la religión secular y la historia secular, y la historia bíblica. La Biblia no es un libro de cuentos de hadas, no es un libro de inventos, es un libro de historias que realmente sucedieron y muchas veces se conectan con la historia secular. Y en este caso, el rey Sisac de Egipto también aparece en los registros seculares, y de hecho él menciona varias veces en sus los propios escritos que él ha dejado, que invadió Judá e Israel en varias ocasiones. Y entonces, en una de esas ocasiones, como nos relata esta historia, él se llevó los escudos de oro que Salomón, el padre de Roboam, había hecho para su palacio. Ahora imagínense, ¿verdad? Un escudo
No es una cosa chiquita, no estamos hablando de un anillo, ¿no? De una baratija. Un escudo hecho de oro puro. Eran cosas de gran valor, de gran hermosura, y representaban la bendición y la prosperidad que Dios había dado a su pueblo mediante la obediencia de Salomón. Pero ahora, como el pueblo no está adorando a Dios como debe, como están mezclando todas estas otras prácticas que no van acorde a la Biblia, entonces Dios retira su protección. Y dice, está bien, vamos a dejar que este rey venga y se lleve esos escudos de oro. Pero ¿qué hizo Roboán? En lugar de arrepentirse, en lugar de lamentar la pérdida de esos escudos, decidió hacer otros de imitación. E hizo escudos de bronce para tomar el lugar de esos escudos de oro que había perdido. Ahora, el bronce, con un poco de imaginación, se parece al oro, pero no tiene nada del valor del oro. Entonces, esos escudos eran como su religión. Habían perdido el oro y ahora lo estaban sustituyendo con bronce. Habían perdido lo valioso y lo estaban sustituyendo con algo que no tiene en realidad valor. La fe verdadera trae gloria y poder, pero una religión barata lo echa todo a perder. Por fuera se puede parecer a una fe verdadera. Roboán asistía al templo, pero dejó que la tierra se llenara de idolatría y perversión. Y podemos llamarnos cristianos, estar bautizados y asistir a la iglesia, pero si nuestra adoración no es pura y nuestra vida no está entregada, puede ser que tengamos en realidad una fe barata, una fe de fantasía que no nos puede salvar. ¿Cuál es la solución? La solución es el arrepentimiento. La solución es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente darse golpes de pecho y derramar lágrimas de cocodrilo. El arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón. El arrepentimiento significa reconocer que Dios tiene la razón y yo no. El arrepentimiento significa sentir tristeza por haberle fallado a Dios. El arrepentimiento se expresa en confesión que trae perdón y vida nueva. Cuando Jesús comenzó a predicar, su mensaje fue sencillo. El reino de Dios ha llegado, decía Jesús. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. No puedes tener a Jesús sin arrepentimiento. Lo repito, no puedes tener a Jesús sin arrepentimiento. Porque Él no dijo simplemente crean las buenas nuevas. No, dijo arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Patrick Morley dijo una vez que nuestro problema es este. Creemos que podemos sumar a Jesús a nuestra vida sin restar el pecado. Queremos tener a Jesús para decir voy al cielo, Dios me ama, Dios me protege, pero no queremos sacar el pecado. Y no funciona así. Es una imitación esa clase de fe. Porque Jesús vino para llamarnos a una vida de arrepentimiento y fe en el que cambia nuestro corazón y cambia nuestro comportamiento. Y entonces te pregunto, ¿qué estás tolerando en tu vida que no debes tolerar? ¿Qué te hace falta quitar para que tu compromiso con Dios sea completo? ¿Qué haces que debes abandonar?
¿Qué costumbres o pecados practicas bajo algún pretexto? Nunca vamos a tener el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia si practicamos una religión barata y una religión de fantasía. Entonces, si Dios te está llamando al arrepentimiento, si Dios te está poniendo el dedo en la llaga, si te está llamando a algo, no lo resistas, no digas que no, no digas después, mañana, el próximo domingo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Entrégate a Él. Si deseas hablar conmigo o orar juntos, al final del culto puedes pasar y con mucho gusto podemos orar. Pero no desaproveches esta oportunidad ahí donde estás, en este momento, de entregarle tu corazón de nuevo a Cristo y decirle: yo no quiero una fe a medias, yo no quiero una fe de imitación, no quiero una fe barata, sino una fe de oro, una fe que mueve montañas, una fe que vale la pena. Vamos ahora. Gracias, Padre, por las lecciones tan valiosas que tú nos das en tu palabra. Y te pido, Señor, que tú nos des entendimiento e ilumines nuestro corazón y nuestra voluntad para tomar las decisiones y hacer los compromisos que tú nos llamas a hacer. En el nombre de Jesús.